Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión técnica titulada Avanzando en la calidad asistencial del paciente anticoagulado, presentación del Atlas del mal control, en la que se va a presentar el documento titulado Atlas del mal control de la anticoagulación con antivitamina K en pacientes con fibrilación auricular no valvular en España. En primer lugar, me presento. Soy Inmaculada Mediavilla, soy presidenta de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, la SECA, que es la editora de este Atlas. La SECA tiene entre sus objetivos la mejora continua de la calidad en el ámbito sanitario. Nuestras principales actividades son favorecer el intercambio de información y experiencias en los aspectos relacionados con la gestión de la calidad, promover el debate sobre los problemas relacionados con la calidad asistencial y las medidas a adoptar para solucionarlos y promocionar y orientar la investigación en materia de gestión de la calidad. Nuestra razón de ser, por tanto, tiene que ver con la difusión de la cultura de calidad. Parte de nuestros esfuerzos se dirigen a convencer y comprometer a los profesionales para que incorporen en su quehacer diario los conocimientos de mejora de la calidad y sean capaces de trasladarlos a los pacientes. Hacerlo con rigor metodológico cerraría el círculo de nuestras actuaciones. Y en este contexto es donde surge el proyecto que presentamos en esta publicación, que está además avalada por la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Española de Medicina Interna, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria Semergen, la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, la Sociedad Española de Neurología y la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Anticoagulados. Y este proyecto ha contado con el patrocinio de la alianza Bristol-Myers Squibb y Pfizer, a los que les estamos muy agradecidos, y en concreto, en especial, a Inara Echeto y Nuria García, que nos han ayudado muchísimo en la preparación de esta sesión técnica. Bueno, pues a continuación os cuento la estructura que va a tener esta sesión técnica. Los ponentes, que son 4 y que ahora os presentaré, van a hablar alrededor de 40 minutos, 10 minutos cada uno, explicando el trabajo realizado. Y luego vamos a establecer un debate entre ellos en el que incluiremos vuestras preguntas que podéis hacerme llegar fácilmente a través del botón donde pone preguntas. Yo las iré recibiendo y se las iré trasladando, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar con el doctor Manel Santiñán. El doctor Manel Santiñán es doctor en medicina, es adjunto a la Dirección de Calidad y Seguridad Clínica del Hospital Clínic de Barcelona, es el past president de SECA, fue el que me precedió en la presidencia, y editor de la revista de SECA, la Journal Healthcare Quality Research. Su ponencia se titula Objetivos y Desarrollo del Proyecto. Cuando quieras, Manel. Muchas gracias, Inma. Este proyecto que ya ha explicado Inma, que ha coordinado SECA con coordinación con las otras sociedades científicas que ha mencionado, fue debido a que os voy a dar 4 datos para situar el tema, ¿no? Que la situación es esta, ¿no? La fibrilación auricular es una arritmia que afecta al 0,5% de la población y que aumenta con la edad. En España, el 31% de los pacientes que están ingresados en los servicios de medicina interna, geriatría, presentan fibrilación auricular. Es decir, que hay una alta prevalencia de esta patología. En asistencia primaria, los pacientes con fibrilación auricular oscilan, depende del ámbito y del estudio, entre el 2,75 y el 10,3%, y que la fibrilación auricular se asocia a un aumento de riesgo de tromboembolismo, con elevada mortalidad y morbilidad y alto riesgo de recurrencias. La fibrilación auricular es la principal indicación de anticoagulación oral, pues ello se asocia a una reducción significativa del riesgo tromboembólico, pero con un incremento significativo de riesgo de hemorragias, especialmente la intracraneal. Los antagonistas de la vitamina K son fármacos de estrecho marco terapéutico, cinética poco predictible y con múltiples y variadas interacciones. Los AVK son efectivos y se cuenta con un antídoto. Esta es la situación en que estamos, y el objetivo del trabajo era definir un conjunto de indicadores de adecuado control terapéutico de pacientes con fibrilación auricular
no valvular y anticoagulados con antagonistas de la vitamina K. A partir de una revisión de la literatura y a partir del consenso con diferentes expertos en esta materia. ¿Cómo lo hicimos? Pues lo primero que hicimos fue revisar qué estudios se habían realizado para elaborar indicadores de calidad en el tratamiento de pacientes con estas características. En esta revisión de la literatura lo que se buscaba era identificar los indicadores de control de anticoagulación de estos pacientes, cuáles eran usados y en qué estudios habían evaluado el control de la anticoagulación para llevar a cabo su objetivo. También hicimos una conferencia de consenso para identificar dentro de un conjunto de indicadores aquellos considerados idóneos para determinar si el control de la anticoagulación con antagonistas de la vitamina K de pacientes con fibrilación auricular no valvular es adecuado. Y finalmente identificamos las barreras que dificultaban el adecuado control, así como definir la métrica apropiada para monitorizar la calidad de la intervención sanitaria y elaboramos propuestas para mejorar la calidad asistencial en este perfil de pacientes. ¿Cómo hicimos la revisión sistemática de estudios de elaboración de indicadores de calidad? Aquí no os lo explicaré en detalle porque pienso que sería quizás demasiado denso la explicación. Además, la vista es más rápida que la palabra y además esto quedará grabado, con lo cual os lo podéis leer con tranquilidad. Pero hicimos la metodología clásica, es decir, elaboramos un registro de base de datos, elaboramos unos criterios de inclusión de cuáles tipos de estudios teníamos que tener en cuenta, en este caso estudios que desarrollasen indicadores de calidad en atención a este tipo de pacientes con este tipo de anticoagulación, utilizando métodos de consenso o revisiones de la literatura para tener esos indicadores, y hicimos la búsqueda en las bases de datos más habituales mediante descriptores mesh y palabras clave. Inicialmente no realizamos restricciones ni de idioma ni de fecha de publicación. También hicimos una revisión sistemática de estudios de elaboración de indicadores de calidad y exportándolos, esos artículos identificados, al gestor de referencias que utilizamos, en este caso el RefWorks, para justamente ver qué artículos estaban duplicados. Ya sabéis que hacer diferentes búsquedas en diferentes bases de datos, pues lo normal es que obtengas artículos que estén en más de una base de datos, por tanto habría que eliminar los duplicados y también eliminar los que no cumplían los criterios de inclusión mediante la lectura del resumen del artículo. Una vez revisado esto, cuatro revisores efectuaron una nueva selección y extrayendo la información en cuanto a autores, año, país de publicación e indicadores de calidad que se publicaban. La información se organizó para revisar el enfoque de los indicadores y elaborar el listado de los mismos agrupados por temáticas y remarcando aquellos, lo que se repetían en publicaciones seleccionadas, lo que os he explicado. También identificamos indicadores de control de anticoagulación que eran utilizados. Aquí se incluyen artículos originales, revisiones, libros, documentos que evaluasen el control de la anticoagulación de pacientes con fibrilación auricular no valvular. La búsqueda se hizo en las mismas bases de datos que la anterior búsqueda y también se utilizaron los mismos descriptores. Igualmente se eliminaron duplicados y a partir de esta primera búsqueda se seleccionaron de forma aleatoria 4 publicaciones en cada uno de los siguientes periodos de tiempo. Antes del 2014, en el periodo 2014-2017 y en el periodo 2018-2021. Es decir, que finalmente se seleccionaron 12 publicaciones.
donde se extrajeron los indicadores de control de anticoagulación que se citaban en el resumen que se presentaba. La selección aleatoria se realizó por orden alfabético del primero de autor y en el resumen se mencionaba al menos un indicador de control. En la conferencia de consenso que realizó a partir de estos primeros datos que se obtuvieron en las revisiones, se buscó el consenso sobre las principales barreras en el tratamiento de pacientes con fibrilación auricular no valvular. Se definieron los indicadores que se consideran idóneos para monitorizar si los pacientes anticoagulados con antagonistas de la vitamina K estaban adecuadamente controlados y se hicieron propuestas para mejorar la calidad del resultado de la anticoagulación. Solo 4 datos para deciros que en la búsqueda bibliográfica de indicadores se empezaron con 271 estudios y acabaron con 6 publicaciones que incluimos en la síntesis cualitativa. En cuanto a los estudios de indicadores de control de la anticoagulación, empezamos con 397 estudios y, como os he explicado, luego fueron elegidos 12, pues que habían 182 estudios publicados. Un poco explicaron las barreras que hemos encontrado, ¿no? Las barreras y necesidades para una atención de calidad al paciente con fibrilación auricular no valvular anticoagulado. Encontramos que había una falta de corresponsabilidad, esa necesaria corresponsabilidad entre enfermería y medicina de familia en el control y seguimiento del paciente, teniendo en cuenta además que el papel de la enfermería es fundamental para promover la adherencia. Hay una inercia terapéutica, no hay una monitorización sistemática del riesgo de hemorragia. Falta del carácter práctico de algunas escalas que se aplicaban al paciente en tratamiento anticoagulante oral. Hay una falta de revisión proactiva del tiempo en rango terapéutico en la práctica clínica. Es decir, había toda una serie de dificultades que eran, ya veis que son unas cuantas además. Hay un desconocimiento por parte de muchos pacientes de su anticoagulación de anticoagulados, lo cual no dejaba de ser una sorpresa. La necesidad de programas del paciente experto y escuelas de pacientes justamente para empoderar más a los pacientes y que no sucediese eso que se ha mencionado. Sobre todo en el caso de pacientes mayores y con dificultades para el autocontrol, es pues el necesario entrenamiento del cuidador o un familiar directo, a ser posible conviviente. Y la difícil visualización de los pacientes con TAO, con una necesidad de alarma en historia clínica electrónica que notifique que el TRT no es adecuada. Y también que había una falta de compromiso, una deficiencia en el compromiso clínico con la revisión del visado y falta de concienciación sobre las implicaciones de tener un paciente mal controlado. Pues ello dificultaba el acceso a los pacientes al control y al cambio de fármaco en caso de ser necesario. También había una falta de implicación de la asistencia primaria en el control activo del INR y en la prescripción de anticoagulación, ¿no? Esto pues llevaba pues a una tendencia de los médicos de asistencia primaria a derivar al paciente al servicio de cardiología o al servicio de urgencias para la prescripción del tratamiento. Es decir, que hay también unas dificultades organizativas que dificultan el buen control del paciente anticoagulado. Y hay una falta de motivación e implicación por parte de los cardiólogos en el control del INR y también se observó una necesidad de formación a los profesionales. La falta de formación a veces podría ser esa causa de esa falta de implicación que se detectaba en los estudios. También la elección e indicación de tratamientos de anticoagulación basados en criterios económicos y no fundamentados al 100% en la evidencia científica. La necesidad de disponer de una historia clínica electronificada y compartida
entre niveles asistenciales y comunidades autónomas. Esto también era una dificultad, sobre todo cuando es un paciente que se traslada a otra comunidad. Hay un sesgo de especialidad. Por ejemplo, al servicio de medicina interna llegan los pacientes complejos con consecuencias hemorrágicas derivado del tratamiento con anticoagulantes, lo que puede potenciar la inhibición en la prescripción. Y a veces esto magnifica el problema de las complicaciones, ¿no? Y también temas como que la fragilidad y el riesgo de caída son una contraindicación para la anticoagulación cuando en realidad esto no es así. Y también la especial relevancia a las barreras informáticas que pueden existir en una historia clínica electrónica relacionado con la dificultad en visualizar correcta y rápidamente el TRT que permita al profesional tomar decisiones. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias. Es mi presentación. Esto sería el objetivo que buscamos, el método, las barreras, y cedo la palabra otra vez a nuestra presidenta Inmaculada Mediavilla. Gracias, Manel. Muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado bien enmarcado el proyecto. Y por seguir con el hilo argumental, voy a dar la palabra al doctor Joan Carles Reverter, es hematólogo, presidente de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, jefe de servicio de hemoterapia y hemostasia en el Hospital Clínic de Barcelona, y su ponencia se titula Prevalencia y consecuencias del mal control, carga sanitaria y económica. Cuando quieras, Joan Carles. Muchas gracias. Mientras se va cargando la presentación, aprovecharé para agradecer a la SECA el haberme invitado a mí, sobre todo haber invitado a la sociedad a participar en la redacción de este atlas. Es un tema que como Sociedad de Trombosis y Hemostasia nos interesa de una manera fundamental, y personalmente por interés y por dedicación clínica también me interesa muchísimo. Quiero agradecer también a los compañeros que estuvieron en la redacción del atlas por los inputs realmente interesantes que tuvimos, y finalmente a los asistentes a esta reunión virtual. Voy a empezar, ahora que ya está cargado, la siguiente diapositiva. El tema que voy a hablar es el que se ha visto de prevalencia y consecuencias del mal control. Aquí podemos ver mis conflictos de interés en los temas de anticoagulación. Siguiente. Y lo que voy a presentar fundamentalmente son los datos, la mayor parte, no todo, que se han utilizado en el atlas de mal control de anticoagulación con antivitamina K en los pacientes con fibrilación auricular no valvular en España. Aquí tenemos unos datos que ya nos llaman mucho la atención: la inmensa cantidad de pacientes con fibrilación auricular no valvular, más de 1 millón de personas se está estimado, y la estimación de pacientes que reciben tratamiento anticoagulante es aproximadamente algo más de medio millón, casi 600.000. Esto de entrada ya nos hace una reflexión de que probablemente debería haber más pacientes anticoagulados de los que tenemos. Pero sigamos con lo que tenemos, que ya bastantes complicaciones nos da. Siguiente diapositiva, por favor. Estos pacientes anticoagulados estos pacientes con fibrilación auricular necesitan anticoagularse. Lo ideal sería que tuviésemos un anticoagulante óptimo. Este es el listado de las 11 que habitualmente se ponen, características que debería tener. Como el anticoagulante más habitual son los anticoagulantes antivitamina K, y es sobre los que trata este atlas, está señalado en rojo lo que no cumple. Como se puede ver, no cumple bastantes de las condiciones que se necesitan. Y en referencia a lo que hablamos del mal control, siguiente diapositiva, lo que no cumple es esta falta de monitorización, sino todo lo contrario. La monitorización con los fármacos antivitamina K es necesaria, es imprescindible. Y esta monitorización puede dar resultados de buen o de mal control. Los pacientes pueden estar bien controlados siempre dentro del rango terapéutico, o casi siempre, o estar bastante tiempo fuera. Siguiente, por favor. Los porcentajes de tiempo que están dentro o fuera es variable
según varias características. La primera es el sitio donde se hagan. La flecha tenemos el resultado, este es el resultado que hay en España en comparación con muchos otros países del mundo. Estos son los datos procedentes de un ensayo clínico en el cual se estudiaba un anticoagulante oral directo, en concreto en este caso el dabigatran. Pero bueno, nos sirve como una buena imagen para ver que realmente en España no es de los peores sitios en absoluto. A la derecha están sobre todo los países nórdicos. Estados Unidos está justo al lado de España, el siguiente escalón. En fin, que esta es la situación que tenemos. Alrededor de un 60 y tantos % son pacientes que podemos, es un tiempo que contaremos a los pacientes bien anticoagulados. Siguiente, por favor. Y esta anticoagulación, que podemos ver según rangos, este es un estudio japonés, podemos ver que hay grupos de pacientes que están excelentemente anticoagulados, los que están entre 90 a 100, y pacientes que están moviéndose con valores catastróficos, 10%, 20% del tiempo, 30% del tiempo. El tiempo en rango terapéutico es una estimación del tiempo que pasan con control anticoagulante correcto los pacientes. Siguiente, por favor. Y el estar mal anticoagulado empeora los datos de las complicaciones de la anticoagulación. Aquí podemos ver las más conocidas de ictus, hemorragias. Siguiente, por favor. Pero hay otras. También los pacientes mal anticoagulados tienen más infartos y una mortalidad mayor, que en el fondo es lo que es el indicador más relevante, de más peso, el más grave. Los pacientes mal anticoagulados podemos decir que van peor. Siguiente, por favor. Este es un gráfico que nos muestra visualmente cómo es la mortalidad, es decir, en este caso la supervivencia, que es el inverso. Podemos ver la flecha indica la población normal y los dos de arriba indican aquellos que están por encima. En este caso se puso la frontera en el 61 y en el 71%. Podemos ver que estos que están mejor anticoagulados se separan del resto de la población, y el estar muy mal anticoagulado, el azul claro, menos del 30% en rango, incluso es peor que no tomar nada. Siguiente, por favor. En conjunto, podemos ver que el mal control de la anticoagulación hace que se doble prácticamente la mortalidad de los pacientes que tienen mala anticoagulación en comparación con los que tienen un control adecuado. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Sí. Podemos ver y hacer una estimación de el hecho de estar mal anticoagulado. Hemos dicho que es malo, pues mejorarlo hace que mejoren las circunstancias. Por ejemplo, un 7% de incremento en el tiempo en rango terapéutico llevaría a disminuir una hemorragia mayor por cada 100 pacientes año. Siguiente. Y un 12% de incremento evitaría un evento tromboembólico por 100 pacientes año. Es decir, realmente vale la pena intentar mejorar este tiempo en rango. Siguiente, por favor. Y ahora voy a presentar los datos del objetivo 2 del ATLAS al que me he referido, basándonos y comentando el consumo de recursos de anticoagulación, el coste sanitario que se da en los pacientes en exceso por el hecho de estar mal anticoagulados con antivitamina K, es decir, estar con un tiempo en rango terapéutico no satisfactorio, y el coste que suponen en complicaciones, ictus y hemorragias mayores, aquellos pacientes que están mal anticoagulados. Siguiente, por favor. Ya hemos dicho que el número de anticoagulados es muy alto, prácticamente 600.000, por tanto ya nos podemos imaginar que los costes sanitarios de la anticoagulación van a ser muy altos. Siguiente. Siguiente. Y si además tenemos en cuenta que hay prácticamente 300.000 mal anticoagulados, podemos imaginarnos también que esta situación, este dato de los mal anticoagulados va a ser enormemente relevante. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el consumo de recursos sanitarios que se producen en los pacientes con fibrilación auricular en tratamiento con antivitaminas K.
Podemos ver en la primera línea, en color como calabaza, los pacientes con mal control y abajo los pacientes con buen control. En rojo aparece la diferencia entre uno y otro y aquí podemos ver que el número de visitas para los controles, tanto en asistencia primaria, la primera columna, como en atención especializada, como las visitas al hospital, y podemos ver las medias y los números absolutos para toda España, son notablemente más altos en los pacientes que están con mal control. Podemos ver 1,5 millones, 1 millón más de visitas, 800.000. Siguiente, por favor. Esto obviamente va a tener un coste, que es a lo que vamos a centrarnos ahora. Y en este coste, aparte de este número de visitas a atención primaria, a las hospitalarias, también incluiríamos el coste de hacer los controles, el tratamiento farmacológico que toman estos pacientes y los otros medicamentos de rescate o asociados que se tienen que dar en relación a su medicación anticoagulante. Siguiente. Podemos ver que aquí en amarillo sería el coste por paciente y año de alrededor de 1.100 euros en los pacientes que tienen mal control frente a los 800 euros de los pacientes con buen control, lo que nos da el diferencial que aparece en verde, alrededor de 300 euros. Siguiente. Si lo miramos para toda el gran volumen de pacientes, ya hemos dicho que debido a que son tantos, el volumen final económico va a ser muy alto. Tenemos sobre los 245 millones por los correspondientes a los pacientes bien anticoagulados y 314 por los mal anticoagulados. Viéndolo de una manera que creo que se verá mejor. Siguiente. Siguiente. Aquí lo tenemos desglosado por partidas. Vemos que en calabaza los mal anticoagulados, en verde los bien anticoagulados. En todas ellas hay un diferencial a favor de más coste en los pacientes mal anticoagulados, excepto en el último, el tratamiento farmacológico, que es al revés, probablemente porque parte de estos pacientes, una de las razones por las que están mal anticoagulados también es el mal cumplimiento terapéutico y probablemente es que, de hecho, ni lo van a buscar el fármaco. Los demás, en todos ellos, en todas las medicaciones, visitas, etcétera, gastos de análisis, se va aumentando el coste cuando estamos hablando de pacientes mal controlados. Siguiente. Si estos pacientes mal controlados estuviesen bien controlados, se ahorrarían 69 millones de euros en España. Es decir, el mal control supone un incremento de costes de 69 millones de euros. Siguiente, por favor. Y luego viene el tema de las complicaciones. Ictus, hemorragias mayores y, por supuesto, las muertes. El ictus, en los pacientes mal anticoagulados, prácticamente el 70%, aparece en el círculo de la derecha, un 67% más de riesgo de presentar un ictus. Los números calculados para España aparecen en calabaza y en verde en las columnas de su izquierda, de la izquierda de los círculos. El riesgo de hemorragias, el incremento de riesgo es algo menor, es de un 35%, aunque el número de hemorragias es más alto que el número de ictus, es decir, la complicación es más alta, es más el número absoluto que el fracaso terapéutico, que sería el ictus. Y finalmente, el incremento de muertes es de un 77%, viene a ser un poco la combinación de los dos anteriores. Esto explicaría esta diferencia de tasa de mortalidad que aparece abajo de todo, en la cual, como ya hemos dicho, prácticamente el mal anticoagulado, el mal controlado, dobla al paciente bien controlado. Siguiente, por favor. En su conjunto, el número de ictus en este subgrupo de pacientes mal anticoagulados es de 5.500 anuales, 8.300 hemorragias mayores y 32.000 muertes por estas complicaciones en los pacientes mal anticoagulados en España cada año. Siguiente, por favor. Si esto lo convertimos en costes económicos, tenemos que utilizar toda la serie de los parámetros de gastos que suponen. Así podemos ver en el ictus todos los datos que se han intentado evaluar: hospitalización, reingreso, visitas, procedimientos, pruebas diagnósticas. Y en las hemorragias mayores aquí sí que hay una limitación, que los datos que se han podido utilizar solo corresponden a hemorragias gastrointestinales y hemorragias intracraneales.
Las otras hemorragias mayores, el número es pequeño y en la revisión bibliográfica que se ha podido hacer estaban subrepresentadas y por tanto no podemos encontrar los datos. Seguramente, si se pudiesen incluir, los números que saldrán inmediatamente serían todavía peores. Siguiente, por favor. Podemos ver el incremento de consumo de recursos por hemorragias mayores en los pacientes con buen o con mal control, nuevamente en amarillo y en verde. Siguiente. Y lo mismo para los pacientes con ictus. Todo esto ahora lo podemos poner junto. Siguiente. Y entonces veremos que el coste por eventos, empecemos por los ictus que los tengo a la izquierda. Los de buen control respecto a los de mal control suponen un incremento de 20.800.000 euros, prácticamente 21 millones de euros anuales en toda España, por los eventos de ictus en exceso que se han producido por estar en mal control. Y las hemorragias mayores, el exceso en este caso es de unos 6,5 millones, de 18.700 a 25.200, también por la misma circunstancia, estar en buen o en mal control. Todo esto, mirado de esta manera, siguiente por favor, lo que nos viene a decir es que con un buen control se podrían ahorrar en este caso, por el tema de las complicaciones hemorrágicas mayores y el ictus hemorrágico, 27 millones de euros. El ictus hemorrágico y trombótico, perdón. Bueno, pues muchísimas gracias. Termino. Muchísimas gracias. La verdad es que los datos que has dado son impresionantes, tanto en carga de enfermedad, muerte, como en datos económicos, y han enmarcado muy bien el panorama, ¿no?, que tenemos en España. Bien, pues a continuación tenemos al doctor Juan Carlos Romero, que es especialista en medicina familiar y comunitaria, como yo. Trabaja en el Centro de Salud Corella de Navarra, es vocal de la Junta Directiva Nacional de Semergen, miembro del Grupo de Trabajo de Hematología y del Grupo de Trabajo de Hipertensión e Enfermedad Cardiovascular de Semergen. Y él nos va a dar otra perspectiva de cuáles son las consecuencias de este mal control. Y su ponencia se titula Carga social y calidad de vida del paciente anticoagulado. Cuando quieras, Juan Carlos. Muchas gracias, Inmaculada. Sumarme a las palabras del compañero de Joan por el agradecimiento a SECA y a la alianza de Bristol y Pfizer por estar aquí, por permitirme representar a Semergen y a la atención primaria dentro de un tema que consideramos fundamental para, digamos, la viabilidad del sistema sanitario y bueno, desde un punto de vista de la carga social, creo que es interesante y sobre todo de la calidad de vida de nuestros pacientes, aportar una visión que muchas veces, digamos, no centramos lo suficiente. En primer lugar, voy a un poco comentar cuál van a ser las tres partes en las que voy a comentar ciertos aspectos. Una será el análisis de la calidad de vida asociadas a aquellos pacientes que tienen una FA con mal control. En segundo lugar, analizaremos un poco la calidad de vida en los pacientes que han presentado un evento bien tipo ictus o hemorragia mayor y presentaban mal control. Y, por otro lado, en tercer lugar, a partir del estudio del doctor Barrios, analizaremos la carga no sanitaria e indirecta de los pacientes con fibrilación auricular y un mal control. Bien, en primer lugar, decir que la calidad de vida, bueno, se analizó en este caso a los pacientes con mal control a partir de el cuestionario Sawicki, que es un cuestionario, bueno, que se empleó en un estudio multicéntrico y nacional adaptado a población española con fibrilación auricular, en el que se valoraban 32 ítems englobados en 5 dimensiones, como veis en la pantalla, en donde se intentaba abordar, por un lado, la satisfacción de los pacientes respecto a su control, la autoeficacia o la capacidad para mantener esos controles y, por otro lado, otras esferas como es el estrés, las limitaciones diarias y las alteraciones sociales.
Todo ello enfocado y centrado y asumiendo que, como referencia, que un paciente mal controlado se entendía como aquel que tenía un TRT directo por método directo por debajo del 60% o por Rosendal inferior al 65%. ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, pues si podéis ver a la izquierda de la pantalla, se valoraron estas 5 dimensiones en las que vemos claramente cómo tanto la satisfacción como la autoeficacia en los pacientes con mal control desciende casi en términos medios un punto en aquellos pacientes que tienen mal control y sobre todo vemos además cómo se limita mucho y aumenta el estrés en estos pacientes y sus limitaciones diarias y alteraciones sociales respecto a los pacientes de buen control. El valor de este análisis es que, como repito, está adaptado a población española y de alguna manera viene a reflejar la parte de calidad de vida y los malos datos del paciente con mal control. En segundo término, además se quiso analizar a partir de los años de vida ajustados por calidad qué pacientes de alguna manera tenían un mal control y en este sentido, a partir del estudio de Cameron y el cuestionario Eurocall sobre calidad de vida, pudimos de alguna manera analizar que el cálculo a partir de este estudio, considerando que un paciente de buen control tenía unos 0,797 ABAC frente a un paciente con mal control, la diferencia, digamos, ajustada a calidad de vida en un paciente que pierde el control es de 0,01. Esto extrapolado a, digamos, España en términos globales, significaba una pérdida de 276 ABAC al año. Además, quisimos calcular cuál es de forma tangible la pérdida de ABAC asociado a este mal control y se calculó que por paciente año supone una pérdida de 21 euros y en términos globales en España prácticamente una pérdida total de calidad de vida que de forma tangible vino a representar 5,8 millones de euros. Por otro lado, es interesante, a partir de este atlas hemos podido de alguna manera dilucidar cuál es realmente la pérdida de calidad de vida atribuida a que un paciente sufra un ictus. ¿Y a partir de qué datos los hemos obtenido? Bueno, a partir del estudio de Miller del 2005 pudimos en la revisión ver que el ABAC anual en un paciente sin eventos era, como veis en la pantalla, de 0,94 frente a un paciente con un ictus severo que era de 0,1, entendiendo que 0 es la peor calidad de vida en un paciente y 1 representa la mejor calidad de vida posible. Bien, en base a esto y teniendo en cuenta un factor de corrección, ya que en 2005 de alguna manera son datos más antiguos y la trombectomía ha conseguido de alguna manera corregir y mejorar el pronóstico de los pacientes y por tanto la calidad de vida, asumíamos y hicimos el cálculo a partir de este factor de corrección. Y se calculó los ABAC perdidos totales en función de la diferencia de esos ABAC en pacientes sin evento y pacientes que habían sufrido un ictus hemorrágico, un ictus severo, o un ictus hemorrágico. Bien, esto en términos cuantitativos, en términos económicos, en términos directos, viene a representar que la pérdida del valor asociado por calidad de vida en un paciente que sufre un evento, un ictus, es de unos 8.000 euros en un paciente que sufre una hemorragia mayor de unos 2.200 y el valor total en España en pacientes que, digamos, pierden esa calidad de vida asociada a este ictus viene a representar unos 17 millones de euros y por hemorragia mayor 4.800.000. Además, se calculó, por otro lado, importante, los años potenciales de vida perdidos en pacientes que estaban en FA y mal control. Y la diferencia, como podéis ver en la pantalla, claramente supera los pacientes de mal control a los de buen control y en términos de diferencia unos 3.991 años potenciales de vida perdidos por muertes prematuras en estos pacientes. Por último, a partir, como decía, del estudio del doctor Barrios, en el que se analizaba, en este caso, solamente a los pacientes con ictus, no tenemos la parte de las hemorragias,
quisimos calcular cuál es el coste no sanitario y, por otro lado, los costes indirectos asociados a la pérdida de productividad laboral de los pacientes, y entendiendo el coste no sanitario pues como aquel asociado a servicios sociales, residencias de ancianos, cuidados informales y otros costes como puede representar el transporte médico o la adaptación física. En términos, digamos, globales, la pérdida, el coste no sanitario asociado a ese paciente de mal control, la diferencia respecto a los pacientes de buen control, viene a representar 42 millones de euros, y en términos de pérdida de productividad estamos hablando de cerca de 1.400.000 euros. Esto sumado a la parte que nos comentaba anteriormente nuestro compañero respecto a los costes directos asociados a los ictus y viene a representar en términos de costes directos no sanitarios unos 20.000 euros por cada paciente que sufre un ictus isquémico, y respecto a su pérdida de productividad laboral de unos 621. Y en términos globales, un poco para que veamos cuál es el coste asociado tangible de esta carga social y de esta, digamos, mala calidad de vida asociada al mal control. El coste directo total de los datos que presentaba el doctor Joan viene a ser de 96 millones de euros, que sumado a, digamos, a la pérdida de calidad de vida y a la carga social que supone este mal control, suponen un total de 72 millones de euros. Bien, todos estos costes asociados en global son 168 millones de euros. Esto extrapolado a un sistema sanitario como el Sistema Sanitario Público Español, representa un 0,5 del gasto total al año que tienen todas las comunidades autónomas, pero si lo extrapolamos a una comunidad autónoma de 1 millón de habitantes, como puede ser Extremadura, viene a representar el 18% del gasto de esa comunidad autónoma en un año. O en el caso de Navarra, donde yo trabajo, viene a representar casi el 30% del presupuesto. Fijaros el ahorro ya no solo desde el punto de vista económico, sino de cómo podemos, desde el punto de vista de la práctica clínica, de la gestión, mejorar los datos, mejorar, mejor dicho, los resultados en calidad de vida y carga social asociada a este mal control. Así que, sin más, doy paso a Inmaculada. Gracias. Hola. Sí, perdón, Manel, que es que no se me estaba escuchando. Vale. Bueno, que os decía que muchísimas gracias, que muchísimas gracias al doctor Juan Carlos Romero, que nos ha acabado completando la perspectiva, ¿no?, de todo lo que habla el Manel, lo que habla el manual. Y para acabar ya, el doctor Vivencio Barrios que es cardiólogo del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, profesor asociado de la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid, coordinador del Grupo de Trabajo de Farmacoterapia Cardiovascular de la Sociedad Española de Cardiología, nos va a hablar de indicadores de calidad y de propuestas de mejora. Pero antes de que hable el doctor Vivencio Barrios y que nos complete ya la última parte de este atlas, Manel, como representante de la SECA, nos va a hacer una pequeñita introducción sobre la necesidad de medir para mejorar. Así que cuando quieras, Manel, y después Vivencio. Muchas gracias, Inma. Muy rápido, es una pequeña introducción. De hecho, los dos ponentes anteriores han dado datos, por tanto, había medición. Y el dato, el indicador, lo que nos da es conciencia de cuál es la realidad, la objetiva. No es aquello de la opinión, yo creo que, me parece que. No, aquí tenemos la cruda realidad. Esta es nuestra situación, ¿no? El indicador en calidad permite medir cuál es el nivel de calidad que tenemos en una determinada área, en una determinada actuación, cuando realizamos un determinado tratamiento, si ese paciente está bien controlado, y ese indicador lo podemos comparar con el estándar de calidad, es decir, ese nivel de excelencia de calidad que queremos conseguir. Por tanto, es fundamental, siempre que se quiere mejorar, se quiere trabajar en esa mejora continua,
pues es necesario tener un dato, un indicador que nos permita decir, estamos aquí y queremos llegar aquí. Y si cuando estamos aquí queremos llegar más arriba o queremos seguir manteniendo ese nivel de excelencia. Vivencio, cuando quieras. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias, Manel. Bueno, muchas gracias a todos mis predecedentes. Y lo primero que tengo que decir es que agradezco enormemente y ha sido un orgullo participar en este Atlas. Yo creo que es un ejemplo de un trabajo en equipo multidisciplinar, cómo se ha trabajado en conjunto médicos de atención primaria, especialistas en hematología, especialistas en cardiología, especialistas en medicina interna. Yo creo que ha salido un trabajo realmente bonito. Y evidentemente debo agradecer a la Sociedad Española de Calidad Asistencial, la SECA, y por supuesto a la Alianza Bristol Myers Squibb Pfizer por habernos invitado a participar en esta reunión y también además por permitirnos transmitir en esta sesión lo que hemos hecho durante unos meses que han sido realmente muy interesantes y muy atractivos. Bien, Manel ha hecho una introducción magnífica de lo que son los indicadores y ahora me toca a mí hablar de cuáles son los indicadores en los que hemos trabajado. Pues bien, estos son mis conflictos de interés y lo primero es un poco ubicar, como antes decía Juan Carlos, nosotros tuvimos la experiencia de publicar en este mismo mes, aparece en la revista Española de Cardiología en papel, había aparecido previamente online, un artículo que hablaba de la carga y el coste del mal control de la anticoagulación con antivitamina K. Y lo que pudimos ver en este trabajo es lo que ya han comentado mis predecesores, tanto Joan Carles como Juan Carlos, que el mal control de la anticoagulación es muy caro. Y es muy caro no solamente en salud, que es lo más importante, sino también en coste económico. Por tanto, el coste que estamos pagando es doble, tanto desde el punto de vista sanitario, tanto desde el punto de vista de salud de nuestros pacientes, como incluso desde el punto de vista económico para nuestro sistema sanitario. Y como antes también adelantaba Manel en cuanto a la metodología, para trabajar en los indicadores, como para trabajar en todo el documento que hemos elaborado para este Atlas, hicimos una revisión muy exhaustiva para ver cuáles podían ser los indicadores que nos sirvieran para el control de la anticoagulación y para poder examinar, como él decía muy bien en esta presentación previa a mi charla, cuál era la forma de medir si lo que estábamos haciendo lo estábamos haciendo correctamente y si la calidad asistencial que estábamos prestando o que estamos prestando a nuestros pacientes es la adecuada. Aquí está el diagrama de flujo en el cual nosotros trabajamos para la elaboración de este documento basado en los indicadores que fuimos encontrando en la revisión de la literatura. Y permitidme que os diga que realmente hablar de indicadores es probablemente el tema más árido que puede tocar. Así que voy a intentar ser lo más escueto posible e ir a los mensajes fundamentales que hemos abordado. Hay unos cuantos indicadores, de los cuales solo voy a reseñar los más importantes, pero lo que quiero transmitir más que los indicadores es la filosofía que nos ha llevado a esos indicadores. Y para empezar, hablaremos de los indicadores para la detección del mal control terapéutico. En ese sentido, un indicador que es absolutamente fundamental es reconocer los pacientes el tiempo en rango terapéutico que se establece por debajo del 60% por el método directo o por debajo del 65% por Rosendahl en pacientes que están con antivitamina K durante más de 6 meses. Es decir, cuántos pacientes no tienen o tienen un buen control de anticoagulación. Y los pacientes que tienen un buen control de anticoagulación con ese tiempo en rango terapéutico habrían de ser más del 90%. ¿Y por qué digo esto? Pues porque los que no estén bien controlados deberían estar tratados con otra medicación que está perfectamente al alcance de todos, que son los anticoagulantes directos, como todos conocemos. Por tanto, un indicador de calidad de que se está manejando bien la anticoagulación es que los pacientes de una determinada consulta o un determinado servicio tengan un buen control de anticoagulación y, por tanto, más del 90% estén en esas cifras de tiempo en rango terapéutico por encima del 60% o por encima del 65%, según hablemos del método directo o del método de Rosendahl. Los que no estén en ese rango deberían estar con anticoagulación directa, con anticoagulantes directos y, por tanto, deberían estar correctamente tratados. El segundo punto sería, de la mano de eso que hemos comentado, el cambio a anticoagulante directo por mal control de antivitamina K. Y debería estar también en torno al 90%. ¿Por qué? Porque el IPT, el índice de posicionamiento terapéutico del Ministerio, nos deja muy claro que esos pacientes que tienen un mal control con antivitamina K deben estar obligadamente tratados con anticoagulante directo. Por tanto, una buena medida para ver si el paciente está bien tratado y se está llevando bien esa calidad asistencial en cuanto a anticoagulación, sea que el cambio a anticoagulante directo por mal control de la antivitamina K sea por encima del 90%.
Como veis, los dos indicadores van ligados. Tenemos que tener un buen control con antivitamina K porque si no lo tenemos que cambiar a anticoagulante de acción directa. Y el tercer punto sería el cumplimiento terapéutico. Obviamente es fundamental el cumplimiento terapéutico en cualquier fármaco de cualquier patología. En la esfera cardiovascular es fundamental, pero es que en la anticoagulación eso es crítico, porque como muy bien comentaba antes Joan Carles, las dificultades que tenemos con los anticoagulantes antivitamina K es la posibilidad de generar hemorragias o de no proteger ante la trombosis. Por tanto, el cumplimiento terapéutico ha de ser estricto para que el paciente tenga un buen control. Y aún así, incluso con un buen cumplimiento terapéutico, a veces el buen control no es lo óptimo. Por tanto, el cumplimiento terapéutico ha de ser un criterio establecido como algo obligado para que el paciente pueda tener un adecuado seguimiento. Y en ese sentido, el estándar que establecimos fue por encima del 90%, porque nos parece fundamental, insisto, que el cumplimiento terapéutico sea estrictamente en estas cifras. Muy rápidamente, indicadores de calidad sugerentes de un mal control terapéutico en pacientes anticoagulados. Evidentemente, aquí vamos a hablar sobre todo de las complicaciones que suponen un mal control de la anticoagulación. Indudablemente, todo el mundo está pensando en las complicaciones hemorrágicas. Las visitas por complicaciones hemorrágicas mayores habría de ser por debajo de un 5%. Indudablemente, si esas visitas por complicaciones hemorrágicas mayores superan esta cifra, estaremos dejando claro que el paciente tiene un mal control de anticoagulación y, por tanto, las complicaciones hemorrágicas están siendo superiores a las que podrían ser asumibles. Y si esto hablamos de las complicaciones hemorrágicas mayores y dejamos un margen del 5%, en cuanto a las hemorragias menores, somos un poco más flexibles y nos permitimos hasta el 10%. Visitas por complicaciones hemorrágicas menores habrían de ser por debajo de un 10% para garantizar que el paciente está adecuadamente anticoagulado y que el paciente tiene, por tanto, pocas complicaciones inherentes al tratamiento anticoagulante. Y el tercer marcador del que voy a comentar aquí algo es de los resultados desde la perspectiva del paciente, porque aquí lo que queremos tratar, y por eso lo he reseñado después de la presentación de Juan Carlos, que ha sido, yo creo que muy ilustrativa respecto a lo que es la calidad de vida, es remarcar cuánto de importante es la calidad de vida del paciente. Y aquí hablábamos de un indicador en cuanto al número de pacientes con fibrilación auricular a los que se evalúa su calidad de vida relacionada con la salud en el momento del diagnóstico y al menos anualmente después, utilizando un instrumento validado como grupo de examen partido por el total de pacientes con fibrilación auricular. Es decir, lo que este indicador quiere remarcar es a cuántos pacientes estamos revisando su calidad de vida. Y pusimos como estándar algo un poco más flexible, algo un poco menos estricto, como es un 80%. Creo que es fundamental transmitir a los facultativos que es básico hablar y preguntar al paciente sobre su calidad de vida si están en tratamiento anticoagulante. ¿Y qué decir de las propuestas para un correcto control terapéutico del paciente anticoagulado? ¿Qué proponíamos nosotros como alternativas o como posibilidades de tratamiento o como posibilidades de actuación para que el control de la anticoagulación sea más correcto? Pues aquí lo tenéis muy resumido, lo que decíamos en el documento de una manera más extensa, y voy a ir línea por línea comentando los aspectos que nos parecían fundamentales. Lo primero y fundamental es implementar, o pensábamos que era implementar, una alerta del INR en el sistema de información de la historia clínica electrónica. Yo creo que es fundamental que hubiera un sistema de alerta de forma que nos advirtiera cómo está el paciente anticoagulado para que si el paciente anticoagulado tiene un mal control de la anticoagulación, inmediatamente lo detectemos y podamos actuar en consecuencia. Ese sistema de alerta sería de mucha ayuda para que el mal control de la anticoagulación por antivitamina K no se diera, o si se da, pudiéramos ponerle remedio de forma prácticamente inmediata. Un segundo aspecto es extensivo a cualquier tipo de manejo en la continuidad asistencial entre los especialistas hospitalarios y los especialistas de medicina de familia, y es la historia clínica electrónica única, que nos permitiría mantener esa continuidad asistencial entre atención primaria y atención especializada. Y primordialmente y especialmente, como estamos hablando de anticoagulación, sería idóneo tener un mando único para el tratamiento anticoagulante. Hablábamos también de incorporar en el contrato programa algún indicador de calidad asistencial. Como antes comentaba también Manel, es fundamental estos indicadores que nos permiten saber si lo estamos haciendo correctamente, porque esto de saber si lo estamos haciendo correctamente nos permite mejorar si realmente hay campo de mejora. Y ya
os adelanto, como seguro que todos los que estáis escuchándome estáis en la misma línea, que hay mucho campo de mejora en el tratamiento anticoagulante. Otro aspecto es fomentar la cultura de explotación de datos en práctica clínica. Ese sería uno de los objetivos de la SECA, como antes nos comentaba muy bien Inmaculada, y también en este documento viene reflejado. Es fundamental trabajar para sentirse en la necesidad científica de explotar esos datos en práctica clínica, de explotar los datos del mundo real. La prescripción razonada va a ser de una enorme importancia y el modelo de toma de decisiones nos puede ayudar a superar la inercia clínica. Muchos pacientes están inadecuadamente tratados, y ya no solamente en la anticoagulación, sino en cualquier patología, por esa lacra que nos cae sobre nuestras espaldas, que es la inercia terapéutica. Si bien eso es peligroso en cualquier patología, en la anticoagulación es aún todavía mucho más peligroso. Por tanto, una prescripción razonada nos podría facilitar el que esa inercia terapéutica se pudiera vencer con mucha más facilidad. Y por último, los consensos entre sociedades científicas, y este vuelve a ser un ejemplo también de cómo se ha trabajado en este atlas, unos diagramas de flujo, unos checklists y unos algoritmos específicos que nos permitan diferentes vías de actuación, como la actuación general ante un paciente con fibrilación auricular, incluyendo necesariamente la educación sanitaria del paciente y a los cuidadores o familiares que le asisten. La actuación ante complicaciones es fundamental, conocer qué ocurre en cuanto a las posibles complicaciones. En ese sentido, la función renal, el tiempo en rango terapéutico, los cambios de medicación o dieta van a ser muy importantes porque pueden alterar nuestra anticoagulación, nuestro tiempo en rango terapéutico y, por tanto, nuestro INR. Y la actuación ante un INR alterado es básico para saber qué tenemos que hacer. Estas son las propuestas de mejora que seguro que a cualquiera de vosotros que nos estáis escuchando se os ocurren muchas más, pero yo creo que reflejan bastante bien cómo podríamos mejorar el control de la anticoagulación. Todo esto viene reflejado en una infografía muy completa que se ha hecho de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, de la SECA, que solamente os traigo aquí como recuerdo. Habéis ido viendo en las diferentes presentaciones algunos trocitos de esa infografía. Pues bien, yo traigo aquí mi trocito, el de los indicadores y el de las principales propuestas para la mejora del control de la anticoagulación. Os recomendaría que echáis un vistazo porque realmente es una infografía muy bien elaborada, que resume muy bien el sentir de este documento y que yo creo que transmite la información más relevante. Y esta es mi última diapositiva y es una frase de Confucio que creo que viene perfecto a lo que estamos comentando. Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. Si estamos viendo que el control de la anticoagulación es insuficiente y estamos viendo que eso nos cuesta mucho en dinero y en salud, obviamente podremos ver cómo podemos mejorar para que el futuro pueda ser mucho mejor y mucho más positivo para nuestros pacientes, que al fin y al cabo es la razón por la que cada mañana nos levantamos y vamos a trabajar. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Vivencio. Muy bien, pues muchas gracias a los cuatro. Yo creo que ha quedado muy claro todo el contenido de este estupendo atlas. Y tenemos ahora unos 20 minutos para poder debatir, hacer preguntas. Así que os recuerdo a todos los que estéis conectados que podéis hacernos llegar estas preguntas a través del botón que pone preguntas y yo las iré introduciendo entre medias de otras que voy a ir lanzando mientras os animáis, ¿de acuerdo? Hay un ruido de fondo de alguien, no sé. Bien, pues nada, la primera pregunta va para Manel. Hemos destacado en todo momento que esto ha sido un proyecto colaborativo entre varias sociedades científicas. ¿Qué destacarías tú precisamente de este proyecto colaborativo? ¿Qué destacaría? Mira, es que la importancia de crear un grupo que ha trabajado como un equipo en pro de un objetivo, desde cada uno aportando su visión profesional desde su ámbito de actuación. Siempre es necesario que, en este caso porque estamos hablando del problema de la coagulación en los pacientes con fibrilación auricular no valvular, pero serviría para cualquier otro tipo de análisis de proceso o de situación de un grupo de pacientes que lo que en el sistema sanitario se está realizando no acaba de funcionar suficientemente bien. Es decir, es necesaria
colaboración multidisciplinar e interdisciplinar a veces entre diferentes sociedades científicas, teniendo en cuenta también puntos de vista también de otros ámbitos como serían los pacientes. También es necesario. De aquí salió la importancia, por ejemplo, yo también resalto el tema de las barreras que el análisis dio, que es lo que permitió luego poner en marcha pues soluciones o posibles soluciones. Es decir, oye, si el paciente no sabe, no es consciente de la importancia de llevar bien una anticoagulación, pues habrá parte de este proceso que no funcionará, ¿no? Por tanto, la colaboración, lo importante, ya lo dice la definición. ¿Qué es importante la colaboración? Que realmente exista esta colaboración y cada uno, dentro de sus conocimientos, pues aporte su conocimiento y su grado de arena para dar respuesta a estos retos que se presentan continuamente dentro del sistema sanitario. Entiendo que los demás, bueno, por lanzaros también a vosotros, ¿cómo os habéis sentido teniendo en cuenta que venís de distintas sociedades científicas, que venimos, bueno, que parte de primaria, hospitales, que cómo os habéis sentido en este trabajo colaborativo? Los demás, sí, quien queráis intervenir. Pues sí. Empiezo yo. Me he sentido fantástico. Es decir, ha sido una experiencia muy, muy agradable poder debatir con especialistas que ven el mismo problema desde otros puntos de vista o que ven problemas que uno mismo no es capaz de identificar porque por su ámbito de actuación, es tremendamente enriquecedor y creo que el resultado final es muy satisfactorio para todos. Yo sumarme a las palabras, pero sobre todo hacer una foto muy rápida de la situación. Este trabajo es de alguna manera o debería de ser el reflejo en práctica clínica asistencial como tendríamos que manejar la anticoagulación, pero el problema ya no es de análisis, que ya lo hemos hecho. Hemos visto las consecuencias de la mala anticoagulación desde hace muchos años en los pacientes mal controlados. Estamos viendo qué herramientas podemos utilizar para ver ese mal control, pero tenemos que pasar a la acción. Y esa es realmente la gran reflexión. Es decir, pasar a la acción implica dejar de analizar, que ya lo hemos hecho, y hay que tomar decisiones y puesta en marcha de esta mejora. Yo solamente por sumar dos palabras a lo que ha dicho Juan Carlos, que lo suscribo por completo. Ya lo he dicho en mi presentación, yo creo que este es un ejemplo de un trabajo de equipo multidisciplinar. Yo creo que nos ha resultado muy gratificante a todos, pero estoy completamente de acuerdo con lo que dice Juan Carlos también. Una vez que ya lo hemos analizado, ahora es pasar a la acción. Pero también para pasar a la acción necesitamos el trabajo multidisciplinar. Es decir, si el trabajo multidisciplinar nos ha servido para analizar circunstancias, situaciones, deficiencias, ahora el trabajo multidisciplinar nos tiene que servir para que esa continuidad asistencial de la que continuamente estamos hablando y continuamente estamos fracasando en ella sea una realidad ya de forma tangible. Muy bien, muchas gracias a todos. Pues venga, una pregunta para Joan Carles. Vamos a hablar de la pandemia. Entiendo, Joan Carles, que durante la pandemia pues, se ha notado, ¿no?, que ha habido cambios en el nivel de buen o mal control en los pacientes con antivitamina K, ¿no? Entiendo, es una pregunta, entiendo que sí, pero bueno, para que tú lo confirmes. Y, por lo tanto, y relacionado con tu ponencia, esto ha tenido consecuencias en las cargas de enfermedad, en la muerte, o sea, en la morbimortalidad y en los costes sanitarios, ¿no? La verdad es que la pandemia, como a todos, nos ha pillado absolutamente de sorpresa y no preparados. ¿Qué ha sucedido? Por un lado, bueno, los datos que tenemos, nosotros que hemos mirado, corresponden a las primeras etapas. Como la pandemia aún no ha acabado, lo que está pasando ahora ya lo iremos viendo. Sí, el control promedio de anticoagulación ha empeorado. Ha empeorado porque los pacientes han tenido miedo, han tenido limitaciones, las medicaciones, etcétera. Hemos tenido que los pacientes que seguían con anticoagulantes alargar el periodo entre controles y eso ya es conocido que a cierta medida de intervalo empeora el control, no solo por motivos reales sino también por motivos matemáticos, en fin.
Por el control, la impresión es que ha sido peor, a pesar de que hemos tenido aquí, y esto ha sido positivo, la posibilidad de pasar pacientes a anticoagulantes orales directos para evitar las visitas. Y eso estoy seguro que ha tenido una repercusión positiva, que ahora aún no tenemos capacidad de analizar. Y entre los que se han complicado, pues es que se han complicado, los que se complican se han complicado más grave. Los pacientes han acudido más tarde al hospital, tanto si hacían eventos isquémicos de un tipo o de otro, ha habido los ictus que han llegado al hospital eran más extensos de lo habitual, en fin, que seguramente la pandemia, entre otras muchas otras cosas, habrá proporcionado unos peores resultados, especialmente los pacientes que ya estaban mal anticoagulados. Muchas gracias. Venga, pues ahora una pregunta para Juan Carlos Romero, para la atención primaria. ¿Qué líneas de macrogestión, o sea, estamos hablando de arriba, consideras importantes para que se pusieran en marcha para mejorar la calidad de vida del paciente anticoagulado? Se me ocurren unas cuantas, pero vamos a un poco sintetizar. Yo creo que el peso que tiene la atención primaria desde el punto de vista cuantitativo en la anticoagulación, porque prácticamente representa un porcentaje de profesionales en cuanto al control de la anticoagulación enorme, ¿no? Entonces, la responsabilidad en esto y un poco en las propuestas que yo haría, y ya las ha mencionado el doctor Barrio, creo que es fundamental unificar la historia clínica tanto de atención primaria y hospital. O sea, tenemos que ver los mismos datos para saber que estamos viendo los mismos pacientes y poder analizar dónde están de alguna manera las mejoras en esos indicadores que decíamos. Creo que otra parte fundamental y que parece que hay una mano negra detrás es que no se quiere de alguna manera favorecer que haya una alerta para pacientes mal controlados por el TRT. Esa es otra de las cosas fundamentales. Y luego otra tercera línea que yo plantearía y traigo como ejemplo el cuadro de mandos de pacientes con diabetes, que creo que, digamos, ha supuesto en España, tanto en la atención primaria como en general, en todos, digamos, las especialidades, ha supuesto de alguna manera una revolución respecto al control y el manejo de estos pacientes. Creo que trasladar un cuadro de mandos específico de paciente anticoagulado unificado en todos los sitios, en cualquier territorio y compartiendo en todas las comunidades la misma herramienta, sería fundamental para poder abordar. Por tanto, estos 3 puntos: unificar historia alerta y, por otro lado, un cuadro de mandos específico de paciente anticoagulado. Muy bien, pues venga, una pregunta ahora para Vivencio. ¿Cuáles son los aspectos respecto al control de la anticoagulación en España en los que la situación es peor y que, por tanto, requieren una actuación más urgente? Ya sé que habéis dicho muchos, pero para ti, ¿cuál sería en los que habría que actuar ya? Lo que hay que actuar ya es transmitir a los médicos la necesidad imperiosa de que un paciente mal controlado con anticoagulante antivitamina K pase directamente a un anticoagulante de acción directa. Estamos acostumbrados a quejarnos de los sistemas sanitarios, de las restricciones del IPT, del ministerio que nos pone dificultades para prescribir anticoagulante de acción directa. Dejo de lado el que todas las sociedades científicas reconocen que los anticoagulantes de acción directa son mejores, son preferibles a los antivitamina K. Lo dejo de lado. Aun asumiendo esto, que evidentemente nuestras autoridades sanitarias no lo reconocen como tal porque nos invitan a utilizar antivitamina K, nuestra responsabilidad como médicos es ver si ese paciente con antivitamina K está correctamente anticoagulado. Y hay muchos pacientes mal controlados con antivitamina K que siguen modificándose su dosis de acenocumarol o su dosis de warfarina sin que se le cambie a un anticoagulante de acción directa. Por tanto, Inmaculada, tenemos que percibir la necesidad imperiosa de que un paciente mal controlado con antivitamina K pase a anticoagulante de acción directa. Insisto, desde luego, de entrada, al paciente con fibrilación auricular no valvular sería recomendable darle un anticoagulante de acción directa mejor que no antivitamina K, y no es el momento ahora de comentarlo, que yo creo que está en la mente de todos, pero si se opta por antivitamina K, lo que no es de recibo es que el paciente esté mal controlado y se siga modificando la dosis y se puede pasar el paciente durante mucho tiempo o hasta que, por desgracia, tenga alguna complicación trombótica o hemorrágica. Pues lo has dicho, no se puede decir más claro. Y a propósito de lo que has dicho, esta os la lanzo a Juan Carlos Romero y a ti, sobre la inercia, que yo creo que la has mencionado, la inercia terapéutica, ¿no? ¿Qué pensáis los dos y cómo se podría vencer esta inercia terapéutica?
que, bueno, en atención primaria, en las consultas de hospital, ¿cómo lo veis también? ¿Cómo veis al otro? Yo veo claramente, por un lado, ¿no?, la parte que nos corresponde a la atención primaria, la corresponsabilidad de enfermería, creo que es fundamental a la hora de esa detección y tiene que ser corresponsable junto con el médico de familia en esa detección. Por tanto, hay que implicar a la enfermería desde ya si no se está haciendo. No puede cometerse la inercia de pasarte el INR, ajustar la dosis y quedarnos en el limbo. Por otro lado, decíamos, la inercia, ya lo comentaba el doctor Barrio, es decir, estamos aburridos un poco de abusar de que el visado es la limitación y muchas veces la limitación es la inercia mental del médico. Hay una cierta barrera mental, ¿por qué? Bien por pereza, bien por falta de formación, bien por miedo a que un paciente que no ha tenido un evento con antivitamina K, de alguna manera existe un sesgo que realmente no está, un sesgo cognitivo del propio médico por miedo a que él pueda tener un evento si pasa un anticoagulante directo y esto lo comentan compañeros, ¿no? O sea, que de alguna manera yo creo que necesitamos eso, identificar las inercias están ahí y tenemos que pasar a un learning by doing, es decir, necesitamos pasar un poco a la acción acompañando a los compañeros que tienen ciertos déficits y ayudándoles a implementar esa mejora. Y eso se hace en el día a día. Yo por reforzar un poco el mensaje de Juan Carlos, que suscribo también por completo, yo querría decir que algunos médicos de atención primaria a lo mejor no se sienten suficientemente cómodos con el anticoagulante de acción directa, por ejemplo, ante un mal control de antivitamina K, o que tienen también la presión económica de que las autoridades sanitarias o su autoridad en el centro les puede dar algún tipo de presión porque incrementen el gasto. No ocurre absolutamente nada si eso pasa, porque para eso tienen a su cardiólogo, a su internista o a su especialista hospitalario al lado, desde luego para poder ofrecerse a que le ayuden a prescribir ese fármaco. Es decir, yo lo que fomentaría sería que ese diálogo entre especialistas hospitalarios y médicos de familia fuera mucho más fluido de lo que ha sido históricamente. Y debo decir, como yo soy siempre de ver el vaso medio lleno, porque es mi forma de vivir y la va a seguir siendo al menos durante un tiempo, que si alguna muy poca cosa buena ha tenido la COVID, pero si una poca cosa buena ha tenido la pandemia, ha sido que ha mejorado un poco la relación entre especialistas, porque la telemedicina no solamente es para el paciente, sino también entre especialistas. Y eso nos ha conseguido también comunicarnos mejor con nuestros especialistas de atención primaria y ellos con sus especialistas hospitalarios. Muchas gracias. A ver, está para Joan Carles. Para reducir la morbi-mortalidad y la carga sanitaria, pienso que sería interesante detectar de forma precoz o previamente al inicio del tratamiento al paciente con antivitamina K esa probabilidad de tener mal control, ¿no? ¿Esto es posible? ¿Hay algún perfil clínico característico de ese paciente que va a ir mal? Esto sería absolutamente ideal, saber qué pacientes nos van a ir bien y qué pacientes nos van a ir mal, porque al que supiésemos que va a ir mal, pues ya tendríamos que directamente, bueno, de hecho probablemente en la mayoría ya lo tendríamos que hacer, pero esto ya sería prácticamente obligado de primera línea utilizar otro tipo de fármacos. Por desgracia eso de manera completa no existe. Hay algunos indicios, pero de manera completa no existe. Es lo mismo que cuando empezamos una anticoagulación con cumarínicos, no sabemos qué dosis va a necesitar. La dosis puede oscilar prácticamente entre 30 y 40 veces entre el que toma más y el que toma menos, y mirando al paciente y mirando su historia, la verdad es que no lo podemos saber. Entonces, lo que sí sabemos es que hay subgrupos de pacientes que van peor y subgrupos de pacientes que van mejor. En general, los mejor anticoagulados, aunque parezca sorprendente, son las personas de más edad, los de más de 70 años. Hay una cierta tendencia a que los varones vayan mejor que las mujeres en cuanto a niveles de anticoagulación. Los pacientes con un CHADS-2 más bajo, en general están peor anticoagulados que los que están con CHADS más altos, y los que tienen INRs de 2-3 están mejor que los que
En este caso no aplicaría la fibrilación auricular, pero sino que aplicaría las válvulas a los que están con niveles de 2,5 a 3,5. Además, se han descrito la posibilidad de que la polimedicación, especialmente también como un evento añadido a la diabetes, pudieran estar en relación con el tema. No parece que sea en absoluto tan claro con el tema del síndrome warfarina, sino que parece que más o menos son equivalentes. Y el doctor Barrios ha pedido la palabra. Muchas gracias, Joan Carles. Efectivamente, como muy bien dice Joan Carles, no se puede saber, pero sí que hay algunas escalas. El SAME-TTR se publicó hace unos años y nosotros acabamos de publicar modestamente una escala sencilla, que es DAPNE, que fundamentalmente habla de qué factores nos hacen pensar que el paciente va a tener un mal control de anticoagulación. Nosotros publicamos un estudio que se llamó PAULA, que fue un estudio de control de anticoagulación en España, el más amplio que se ha hecho en pacientes anticoagulados con seguimiento de INR durante un año, viendo cuál era su perfil y su control de anticoagulación. Bueno, decía lo que dicen en la mayor parte de los estudios, que el control de anticoagulación es claramente insuficiente, que más de un 50% de los pacientes con antivitamina K están mal controlados. Y una de las cosas que hemos visto también son qué factores influyen o qué factores son predictores de mal control. Y a los que dice a lo que dice Joan Carles, yo le sumaría uno que es muy importante, y es la polimedicación, que por otra parte es extraordinariamente frecuente en este grupo de pacientes. Ante un paciente que está tomando mucha medicación, las posibilidades de que el control de anticoagulación con antivitamina K sean malas son muy superiores. Por tanto, pensemos en ese paciente al que le damos anticoagulante antivitamina K, si tiene una serie de condiciones que le marcan para ser un paciente de alto riesgo de mal control, y vigilémosle más de cerca porque muy probablemente tendrá un mal control. Muchas gracias. Como nos quedan, 2 o 3 minutitos, os voy a trasladar algunos comentarios, preguntas de las personas que nos están escuchando. Para Vivencio, María Dolores Conejos Miquel dice: me extraña no ver en el apartado de mal control ningún indicador sobre complicaciones trombóticas. Muchas gracias, Dolores. Los hay. Lo que pasa es que, bueno, quería poneros los indicadores más rápidos para comentar a corto plazo. Fijaros que en el material, en el Atlas, hay un documento amplio sobre esos indicadores de calidad, pero indudablemente, por supuesto, las complicaciones trombóticas van inherentes también al tratamiento anticoagulante. Bien, es verdad que la demostración de las visitas por complicaciones trombóticas no son tan objetivables como las visitas por complicaciones hemorrágicas, pero por supuesto que las complicaciones trombóticas son parte inherente al mal control de la anticoagulación. Gracias por el comentario, pero insisto, había hecho una reseña muy breve de los indicadores más llamativos para comentarlos en 10 minutitos, que es lo que Inmaculada nos cedió a cada uno de los ponentes. Muchas gracias. Javier Rodríguez Martorell hace 2 comentarios. Dice que las recomendaciones para mejorar los resultados en este área parecen claras, ¿no? Hace un resumen de lo que has contado, Vivencio, en tu ponencia. Y dice: más allá de las recomendaciones científicas, esto obliga al compromiso de las autoridades sanitarias para favorecer su implementación. ¿Cómo conseguimos esto?, dice. Y luego habla también de que sería recomendable que el programa de control del TAO estuviera integrado dentro de la historia clínica y no desde fuera, ¿no? Entiendo que esto pasa en algunas comunidades, no sé en cuál trabajará él. Por ejemplo, en Madrid no pasa, ¿no? Pero bueno, entiendo que también sería. Bueno, si queréis hacer algún comentario respecto a cómo conseguimos implicar o el compromiso de las autoridades sanitarias para favorecer todas esas acciones de mejora que habéis propuesto. Yo voy a hacer un brevísimo comentario y mis compañeros luego también que digan lo que ellos piensan. Yo pienso que las autoridades sanitarias están poco interesadas en motivar unos cambios que serían absolutamente imprescindibles al paciente mal controlado con anticoagulación. Más bien al contrario, como decía antes Juan Carlos, de alguna manera dificultan que esas alertas sanitarias aparezcan. Por tanto, si las autoridades sanitarias no se motivan o no se mueven para hacer esa actuación, seremos nosotros, las sociedades científicas, las que tendremos que ponernos de acuerdo y entre todas ir juntos de la mano a las autoridades sanitarias para decir que esto no puede seguir así. Lo de Mahoma y la montaña. Como la montaña no se va a mover, será Mahoma la que tenga que ir a la montaña. La Mahoma Sociedad Española de Trombosis, de hecho, ya lo ha intentado junto con otras y individualmente, y de hecho hemos tenido contactos tanto con el Congreso de Diputados como con el Senado en diversos momentos y también en el Parlamento Europeo para presentar esta situación y la necesidad de buscar alternativas a la mala anticoagulación, es decir,
poder utilizar de manera más generosa los anticoagulantes orales directos. El éxito, la verdad es que hasta ahora no ha sido excesivo. Muy bien. Yo aportar nada, un minuto, si me permitís, que la estrategia macro yo ya he dado de alguna manera, alguna pincelada. Yo creo que tenemos que hacer una guerra de guerrillas, ¿no? Es decir, al final todo se hace desde la microgestión para que de alguna manera esos datos, esto es un elefante enorme, el sistema sanitario, y por tanto, es decir, para moverlo tenemos que ir desde abajo arriba. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Comentar que Emilio Ignacio García, que es también de SECA, nos recuerda que el libro en formato papel va a salir en 10-15 días, el Atlas, y será Bristol Myers Squibb quien lo distribuya, ¿de acuerdo? Y nada más, tenemos que cerrar porque ya hemos completado nuestro tiempo. Dice Juan Carlos Reverter que la posibilidad de disponer del documento en formato... vale. Que cuándo estará disponible. Esto es una pregunta. Muy bien. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias a todos los que habéis compartido con nosotros este rato de la tarde. Creo que ha sido una sesión muy interesante. Ojalá esto sirva para algo y el año que viene, si tenemos posibilidad de volvernos a ver y de volver a hablar de la anticoagulación, haya cambiado alguna cosa. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada. Adiós. Gracias. Adiós a todos. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós.